noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Estamos ya en contacto con el doctor Pablo Arosemena, ministro de Economía y Finanzas, para hablar sobre este nuevo crédito, $500 millones del BID, para afrontar los efectos y los estragos del fenómeno del Niño. También hablaremos de la situación económica del país. Doctor Arosemena, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias por la invitación. Un saludo cordial para todos sus radioescuchas y seguidores en las distintas plataformas. Decirte que desde el Ministerio de Economía y Finanzas hemos estado trabajando desde el primer momento con una estrategia de orden fiscal, alivio social. Ese orden fiscal nos ha permitido tener credibilidad a nivel internacional, específicamente los organismos multilaterales nos han facilitado el financiamiento en las mejores condiciones para los ecuatorianos, lo que ha evitado que este gobierno tenga que hacer de cara a un fenómeno del Niño lo que se acostumbraba a hacer en administraciones de gobiernos anteriores, que era básicamente sonaba crisis y lo primero que hacían era meterte la mano al bolsillo subiendo impuestos. Aquí, muy distinto a eso, desde el 5 de julio del 2022 a la fecha, que estoy al frente de la cartera de Economía y Finanzas, hemos bajado impuestos, 7 impuestos para ser específico: impuesto a la salida de divisas, ICES, aranceles, tasas turísticas, IVA en feriados, RIMPE a 500,000 de microemprendedores y el impuesto a la renta a 340,000 personas de clase media. Esa credibilidad, como te digo, nos ha permitido tener el financiamiento. Específicamente $500 millones acaban de llegar de parte del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID. Son recursos que tienen dos objetivos principales: fortalecer la inversión social y tener recursos, financiamiento preventivo para poder mitigar el fenómeno del Niño. Ya hemos transferido en días pasados alrededor de $70 millones a la EPA, la Empresa Pública Agua Potable, para que trabajen en limpieza de canales, en desasolve. Lo mismo con recursos para el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, para salud, para educación, para reforzar la infraestructura educativa. Entonces, aquí lo clave es que la confianza en un buen manejo responsable y transparente de la economía ha permitido que el país, en vez de tener que subir impuestos para enfrentar el fenómeno del Niño, podamos acceder a créditos multilaterales de bajo interés y amplios plazos. Veíamos hace un par de semanas también una lista de los niveles de ejecución por ministerios del presupuesto. Había preocupación y esto generó también algunas reacciones en contra por el nivel bajo de ejecución del presupuesto en algunos ministerios. Y estamos de todas formas endeudarnos más, son $500 millones frente a una baja ejecución presupuestaria. ¿Cómo hacer compatible esto? Porque no suena muy lógico. Sí, de parte de la cartera de Economía y Finanzas te puedo hacer dos reflexiones. La primera, el 100% de los recursos presupuestados han sido entregados a cada una de las distintas carteras de Estado desde comienzos de año y paulatinamente mes a mes. Así que te puedo dar la garantía y la tranquilidad que el compromiso del presidente de que Finanzas pueda conseguir recursos y destinarlos a cada una de las carteras de Estado se ha cumplido a cabalidad. Primera cosa. Segunda cosa, recuerda que el Ministerio de Economía y Finanzas es el tesorero de la nación, no es el ejecutor de los recursos. No puedes darle ejecutando a una cartera de Estado. Habiendo dicho eso, creo que es importante tener en cuenta un tercer punto. Si tú haces un contraste de la ejecución del Plan Anual de Inversiones, del PAI, de enero a julio en el año 2023, el porcentaje fue 28%, el PAI de ejecución enero a julio de 2023. Pero en el año 2029, el PAI, la ejecución de enero a julio fue 22%. Y si lo hacemos de enero a junio en el 2019 fue la mitad del año 2023. Entonces, es importante también ver las cosas en perspectiva, porque también a veces se generan narrativas donde se quiere generar un punto que no se lo está viendo en la perspectiva, porque te estoy dando un ejemplo que en el pico prepandemia, antes de la pandemia, ¿cómo es posible que la ejecución de enero a junio haya sido la mitad de la ejecución de enero a junio del 2023? Ahora, ¿y se ha hecho algo ya puertas adentro del gobierno para que estos niveles de ejecución suban, para tener una mayor eficiencia en la ejecución de los presupuestos? Porque si bien el Ministerio de Finanzas únicamente entrega los recursos, no es quien ejecuta en las distintas carteras de Estado, pero debe haber decisiones por parte del gobierno también, incluso pensando en los proyectos que tienen, en este caso también, al fenómeno del Niño, por ejemplo.
Sí, lo que yo te puedo comentar es del financiamiento que hemos hecho, de los impuestos que hemos bajado, de los créditos que damos desde la banca pública. El año pasado entregamos 6.222 millones de dólares en crédito de banca pública. Primera vez en la historia que se da tanta plata. A la base de la pirámide productiva, 2.9 millones de ecuatorianos beneficiarios. Estamos hablando de banca pública, Banecuador, CFN, CONAFIPS, el BIES y el CONAFIPS, que te lo mencionaba hace un momento, que son los organismos principales que canalizan esos recursos del gobierno y lo entregan a la ciudadanía, casi 3 millones de ecuatorianos. Eso es lo que hemos hecho de forma proactiva desde el primer momento y es lo que vamos a seguir haciendo en lo que vamos de este año. De hecho, el día de hoy acabamos de publicar la noticia, la ejecución de entrega de recursos desde la banca pública a los GATS. Estamos hablando de juntas parroquiales, municipios y prefecturas desde el BEDE, desde CONAFIPS para cooperativas que a su vez le entregan a emprendedores, desde Banecuador que entregan directamente a emprendedores, desde la CFN que entregan indirectamente a las pymes, entregan a la banca y de ahí va eso a las pymes. Desde todos estos recursos y desde el BIES, evidentemente, los créditos quirografarios, hipotecarios y prendarios, esos recursos entregados en el 2023, enero a junio, superan a todos los años anteriores, sobre todo el más importante, el 2019, porque es el año prepandemia, el año donde las cosas iban muy bien supuestamente antes de que caigamos en la desgracia de la pandemia. Y los recursos entregados este año, enero a junio, superan enero a junio del 2019. Entonces te puedo hablar de eso, que son los recursos que maneja Finanzas específicamente desde el impulso que damos desde la banca pública. En el caso del BEDE, el Ministerio de Economía y Finanzas preside el directorio del BEDE. Recordemos que el BEDE el año pasado entregó, solamente el BEDE de los 6.222 fueron más de 500 millones de dólares solo para proyectos de infraestructura. Por ejemplo, entregamos 44 millones de dólares para el sistema hidrosanitario más moderno de Manabí en Manta. Entregamos 14 millones de dólares para el centro de faenamiento, el CAMAL más moderno del Ecuador en la Mancomunidad Santo Domingo de los Áchilas, La Concordia. Entregamos 3 millones de dólares ahora hace unos meses, a Montañita, en Santa Elena. Montañita, pues un destino turístico donde toda la vida no habían tenido los recursos suficientes para tener un sistema de agua potable alcantarillado decente, y eso se resuelve ahora en este gobierno. Entonces, son varios ejemplos concretos de recursos que hemos canalizado, entregado desde la banca pública para la ejecución directa de obras, trabajando en equipo con los gobiernos seccionales. Antes de pasar a otro tema, los 500 millones de dólares del BID, hablemos de estos 500 millones de dólares, ¿cómo van a ser distribuidos? Tomando en cuenta que, claro, una de las prioridades, entiendo yo, y evidentemente es todo lo que tenga que ver con el fenómeno del niño. Sí. Primero, para verlo en perspectiva, esa plata es parte de lo que se conoce como necesidades de financiamiento. Las necesidades de financiamiento es lo que viene a financiar tres cosas: el déficit fiscal, las amortizaciones de deuda y las cuentas por pagar. Ese rubro, necesidades de financiamiento, hace un par de años superaba los 10.000 millones de dólares. De hecho, llegó a ser 3-4 años atrás 14.000 millones de dólares. Estamos hablando de las necesidades de financiamiento, no solamente el déficit fiscal. Eso, el año pasado fueron 9.500 millones de dólares. Este año son alrededor de 7.500 millones de dólares. De esa cifra, alrededor de 1.000 millones de dólares los conseguimos del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo. Y de esos son 500 los que hace pocos días comunicamos que habíamos tenido la aprobación del directorio para ser contratados y desembolsados, que son dos cosas distintas, en este mismo año, con las miras a acciones preventivas, financiamiento preventivo del fenómeno del niño. Y esto es lo que yo quiero resaltar, la credibilidad del gobierno nacional, porque normalmente lo que te da un multilateral cuando puede haber un desastre natural es una línea de crédito contingente por desastres naturales. ¿Y cómo funcionan esas líneas? Que tiene que suceder el desastre para que se active la línea y te den la plata. Así funciona. Pero el Ecuador consiguió un financiamiento preventivo porque logramos generar una relación de confianza. De hecho, hace un mes y medio, tuve que personalmente viajar a la ciudad de Sao Paulo, en Brasil, a reunirme específicamente con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo para tratar este tema en específico. Viajé un jueves, noche, madrugada, trabajé el viernes
regresé el viernes en la noche y el sábado en la mañana ya estaba aquí. Y eso, digamos, ha funcionado porque nos ha permitido tener esos recursos que, como te digo, van ahorita para mitigación del fenómeno del Niño, para usar los recursos antes de, no durante ni después. Y específicamente te comentaba cómo ya hemos transferido recursos a las entidades que se encargan de hacer desasolve, limpieza de canales y reforzamiento de la infraestructura para estar preparados. Ustedes hablan de credibilidad del gobierno y eso es de alguna forma lo que aparentemente se muestra con el tema de los multilaterales. Ahora, respecto a los inversionistas y qué ocurre con el riesgo país, hubo alarma estos días pasados por el incremento de los puntos en el riesgo país. ¿Cuál es el efecto que puede tener también en nuestro país, incluso con esto que podría interpretarse como una especie de susto que tienen los inversionistas afuera? Sí, aquí vamos a ser muy precisos con los conceptos. Los organismos multilaterales le prestan al gobierno y no le van a prestar plata a un gobierno que no creen que tiene la capacidad de poder honrar sus acreencias. Este gobierno ha tenido credibilidad y hemos conseguido el financiamiento multilateral, que son a tasas las más bajas del mundo y los plazos más amplios, inclusive en este crédito del BID con varios años de gracia. Entonces, esa es la mejor forma de conseguir financiamiento barato, un financiamiento positivo para el país, lejos de esos financiamientos negativos que se conseguían en el pasado, donde las tasas eran altísimas, los plazos cortísimos y las garantías eran muy oscuras. Hago un paréntesis, nosotros renegociamos la deuda con China, bajamos la tasa de interés, aumentamos los plazos y liberamos el petróleo que estaba atado. Eso significó que el año pasado generamos un beneficio en flujo de caja de $1.400 millones para el Ecuador, y este año hicimos otra operación distinta de canje de deuda externa por recursos para conservación de naturaleza. Logramos bajar $1.000 millones de la deuda externa en bonos globales, bonos soberanos, y aparte logramos que el mundo ponga $450 millones a perpetuidad en la Reserva Hermandad para proteger las Islas Galápagos. Y eso ha permitido que hace 2 años el nivel de deuda PIB era 61% y este año cerramos en 55%. Pero yendo al punto de lo que me planteas, que es el riesgo país. Entonces, una cosa es el financiamiento multilateral, que tienen que creer al gobierno, no que va a entrar, sino al gobierno que está, para darle y desembolsarle, porque ojo, son créditos contratados, desembolsados a este gobierno para que pueda enfrentar el fenómeno del Niño. Ahora, en el tema del riesgo país, ¿qué es lo que está midiendo eso? El riesgo país está midiendo el riesgo de las personas que financian, es decir, que han comprado deuda soberana, que han comprado bonos del Ecuador. ¿Y cuál es el temor que tienen esos tenedores de bonos? Bueno, de que el gobierno no les pague. Pero no este gobierno, que aquí ya no hay vencimientos, sino el siguiente gobierno. Ese es el temor. Entonces, mientras más alto es el riesgo país, significa que el mercado internacional, los tenedores de bonos, tienen más temor de que aquellas personas que puedan pasar una segunda vuelta sean personas que tienen un discurso de, cuando te toque pagar tus acreencias, declararte loco y decir yo no voy a pagar, técnicamente hacer un default. Recordemos que Ecuador en los últimos 30, 40 años ha hecho default casi una docena de veces. Entonces el mercado tiene memoria de elefante y recuerda quién es serio y qué potenciales gobiernos no son serios. Y ahí hay un factor de desconfianza necesariamente. Definitivamente, porque no es lo mismo un gobierno que te diga vamos a mantener el dólar, vamos a ser gente seria y sobre eso vamos a construir a un gobierno, a un eventual gobierno que ponga en tela de juicio los fundamentales de la economía ecuatoriana. O sea, si tú quieres que te presten, entonces no puedes decir que no le vas a pagar a la gente que te presta, porque el que te presta no es tonto y no te va a prestar, por un lado. Por otro lado, si tú quieres que la gente invierta en el país, que te financie, no deberías de generar ningún tipo de duda con respecto a esa base que es el esquema monetario. Aquí me refiero específicamente a la dolarización, a la sazón de que algunos candidatos han hablado de ecuadólares, lo cual pone muy nervioso a los mercados locales e internacionales. Han hablado de agarrarse la plata del Banco Central, que no es del gobierno nacional, y otros han hablado también de subir el impuesto a la salida de divisas.
Eso es una locura. Este gobierno ha bajado el impuesto a la salida de divisas. Cuando llegamos a la cartera de Economía y Finanzas estaba en el 5%, lo bajamos al 4% y aumentó la recaudación. Luego este año comenzamos bajándolo a 3.75, en julio a 3.50 y nos iremos bajándolo al 2%. Ese es un impuesto que le encarece la vida a toda la gente que nos está escuchando y por eso es tan importante que eso no solamente que se lo mantenga en 2%, sino que se lo siga bajando, pero preocupa y debilitaría al esquema monetario que le quieran de nuevo subir un impuesto que lo único que hizo fue ahuyentar capitales. Ministro, y con esto cierro, por favor. En la página del Ministerio de Economía y Finanzas hay un titular que habla de multilaterales pronostican desempleo más bajo de la región, habla sobre las perspectivas de la tasa de desempleo del 2023, encabeza Colombia con 11.33%, señalan y destacan Ecuador con el 3.58%, como que el tema del desempleo, o para ponerlo de otra forma, el tema del empleo se va a recuperar. ¿Cómo? O sea, es una perspectiva de las tasas de desempleo para el año 2023 que este análisis lo realizan los organismos multilaterales y están proyectando que Ecuador va a tener el desempleo más bajo de toda la región en el año 2023. Entonces, muy buena cosa. Bien. Ahora, evidentemente, y siendo muy concreto, en el ámbito laboral, para poder resolver ese problema, se tiene que resolver de donde se puede resolver y donde se debe resolver, que es desde la Asamblea. Porque por más que un gobierno... Ya no será en este gobierno. Pise el acelerador con respecto a generar empleo, hemos tenido durante mucho tiempo asambleas que han pisado el freno impidiendo tener una legislación laboral moderna. Tenemos un código laboral que es del siglo pasado, que ya tiene más de 80 años y que no dinamiza el mercado laboral. Necesitamos tener un código laboral moderno que, salvaguardando los derechos laborales habidos y por haber, proyecte al Ecuador de cara al futuro. Yo creo que esa es una tarea pendiente para un siguiente gobierno y específicamente para una siguiente asamblea. La recuperación entonces ya no estará, al menos de momento, en manos de este gobierno. Mira, yo te diría, al final hay que ver números rápidos. ¿Qué déficit fiscal recibimos cuando llegamos? Prácticamente 8 puntos del PIB, o sea, más de 8.000 millones de dólares de plata que faltaba. Cerraremos este año con un déficit del 2%. ¿Cuál era el crecimiento económico? No en el 2020, porque sería una comparación injusta donde no había crecimiento económico, donde era decrecimiento, pero el año 2019, donde no había pandemia. ¿Cuánto fue el crecimiento de la economía ecuatoriana en el año 2019? Cero. El año 2022, el año pasado, nuestro crecimiento económico fue 2,9. Eso es mayor que el promedio del crecimiento de Ecuador de los últimos 7 años. Y este año creceremos por encima del 2%, de acuerdo a lo que pronostica FMI y Banco Mundial, cuando el promedio regional, América Latina y el Caribe, 32 países, están creciendo al 1%. Entonces, déficit fiscal enorme, lo reducimos. Deuda PIB, 61%, la bajamos al 55%. Crecimiento, cero, lo llevamos al 2,9% el año pasado, por encima del 2% este año. Eso es macroeconomía. Un número más de macroeconomía importante es la inflación. Tenemos la segunda inflación más baja de América del Sur y el tercer dato, tal vez el más importante de todos, es la microeconomía. Eso cómo se lo mide son las ventas reportadas al SRI. El año pasado las ventas reportadas al SRI fueron 228.000 millones de dólares, descontando el efecto de inflación y descontando el efecto de población. Las ventas en el año 2022 superaron en 10% las ventas del año 2019 prepandemia. Entonces, estos son los números que son muy claros. Siempre la coyuntura política pues no da la perspectiva ni la tranquilidad para poder verlos con claridad, pero conforme pase el tiempo pues y volvamos a ver que en el prepandemia la economía creció cero y que la economía en estos 2 años creció, que la microeconomía no crecía la microeconomía creció, se tendrá pues una apreciación más clara de la gestión de lo que se recibió, el desastre que se recibió y cómo se lo dejó en vías de tener un mejor orden fiscal. Hay un factor de recuperación ahí, producto de a nivel mundial respecto de la pandemia. Nuevamente, ministro, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti y un saludo para todos. Gracias. Ha sido el ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena, hablando sobre el nuevo crédito de $500 millones por parte del Banco Interamericano de Desarrollo para afrontar también los efectos del fenómeno de El Niño.